Vale, pues vamos a empezar con la sesión de gym. Hoy os vamos a explicar, vamos a ir de cara al grano porque solo tenemos media hora y os vamos a explicar los ejercicios que consideramos que más beneficios os van a dar encima de la bicicleta y por tanto mejor rendimiento. Y lo que vamos a hacer es realizarlos de más importancia a menos importancia, ¿vale? Es decir, cuando estamos más frescos vamos a iniciar la sesión de gym con los ejercicios que más beneficios nos van a dar encima de la bicicleta, ¿vale? Antes de empezar la sesión... Perdón, y también vamos a ver las alternativas sin peso para quien no puede ir al gimnasio, entrene en casa, tal. Sí, no hay excusas. Vamos a hacer la versión gimnasio y la versión casa, ¿vale? Para que no tengáis excusas. Y como Julián nos lo ha pedido en varias ocasiones y muchos de vosotros... y muchos de vosotros siempre tenéis bastantes dudas con esto, por eso queríamos hacer esta sesión. Antes de empezar, como decía, vamos a ir al grano, pero tenemos que destacar que para hacer estas sesiones de gym debe haber una aclimatación, es decir, consideramos y está respaldado por la ciencia que para tener los mayores beneficios encima de la bicicleta tenemos que trabajar con cargas submáximas, ¿vale? Pero para ello no podemos iniciar desde el primer día con estas cargas tan altas, es decir, debe haber una aclimatación, ¿vale? Lo que aconsejamos es hacer al menos un mes o un mes y medio de una buena aclimatación, saber bien la técnica, ir progresivos con el trabajo de las cargas, hasta luego trabajar con cargas submáximas, con descansos completos de 3 minutos y pocas repeticiones, unas 6, pero siempre trabajando de la misma forma, que es con máxima velocidad de ejecución. Máxima velocidad de ejecución quiere decir que si estamos haciendo sentadillas, pensemos en que la barra debe salir proyectada por el techo, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque es cuando vamos a reclutar un mayor número de fibras y nos vamos a asemejar más al trabajo que vamos a hacer encima de la bici, ¿vale? Eso es, y al final una cosa que hay que tener en cuenta de lo que ha hecho Cristian, que yo hacía lo contrario, era a mí me gusta machacarme y voy al gym y le voy a meter todo el peso que pueda y le voy a apretar, o sea, si no es algo que me cuesta andar al salir es que he hecho mal el entreno y eso lo único que hacía es que cada vez recuperaba, o sea, me costaba más recuperar y los siguientes entrenos en bici o corriendo iba con una fatiga súper grande y necesitaba varios días para ir bien. Entonces al final se trata de hacer el entreno justo y necesario para crear las adaptaciones pero no fatigar más de la cuenta al cuerpo para rendir bien encima de la bici, que es lo que en realidad queremos, no ser aquí de halterofilia. De hecho, os diría que es una de las cosas que más os cuesta a los deportistas de entender y que más fallos cometéis, ¿vale? Al final no somos culturistas, queremos tener adaptaciones para rendir encima de la bici. Eso quiere decir que al día siguiente debo poder entrenar en bici. No debo tener las piernas doloridas, ardiendo y con agujetas y arrastrarme durante una semana, ¿vale? Es decir, sobre todo cuando nos iniciamos, menos es mejor, ¿vale? Y de esta manera vamos a poder ser mucho más constantes a largo plazo. También destacar que antes de empezar la sesión debéis hacer un buen trabajo de calentamiento. Y los que os estáis iniciando en el running, por ejemplo, o en el trail, podéis aprovechar las sesiones de gym para hacer 10-15 minutos de calentamiento corriendo y de esta manera ya estás generando adaptaciones con el impacto en articulaciones, tendones, para si el día de mañana quieres hacer una progresión y seguir con el trabajo de trail o de running, ya que no le pilles al cuerpo desprevenido, que hayan unas adaptaciones y reducir muchísimo el riesgo de lesión, ¿vale? Sí, y otra cosa aparte de eso es que para mí, o sea, también para la cabeza y para ir sumando entrenos, cuando no irías a entrenos, debería ser como súper obligatorio mantener el entreno de fuerza, aunque sea en casa sin material, pero hacer algo, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta, no sé qué, pero si tú te fuerzas un poco, como a veces cuesta más salir a entrenar, te fuerzas a salir por la puerta de casa y luego cuando vuelves estar súper orgulloso y contento de haberlo hecho y vuelves mucho mejor, eso es un poco lo mismo. Al principio, no me gusta entrenar a la fuerza, no lo entreno, pero si le dieras una oportunidad y metieras ciertos entrenos a la semana, aunque sean 20 minutos en tu casa, con tu propio peso corporal, ahí primero que sacas sesiones, vas a sacar rendimiento y vas a sacar sesiones que no habrías hecho nada, y segundo que eso te va a ayudar en todo, te va a ayudar en tu rendimiento, en tu mentalidad, en tu energía, en el día a día, eso te va a dar más energía, no te la va a quitar y te va a ayudar en tu confianza, en tu disciplina, y a mí es una cosa que antes como evitaba porque no me gusta entrenar la fuerza, prefería irme por la montaña para arriba,
y para mí es imprescindible hoy en día, sobre todo para la concentración, para estar con buena energía, para estar contento, para desahogarme cuando estoy cruzado incluso y no veo como que las cosas me salen, me meto en una sesión de fuerza, cambio el chip y vuelvo a la carga de nuevo. Entonces a mí eso me va súper bien y yo creo que eso, te guste o no, debería ser obligatorio hacer en mayor o menor medida algo, aunque sea en tu casa, porque no solo te va a ayudar en el rendimiento, sino en el resto de áreas. ¿Y qué es eso? Es que es brutal, porque todos los que estáis aquí os gusta machacaros y hay días que, no tengo tiempo, lo tengo muy liado, o da igual, o para meter una sesión extra te levantas, haces 20 minutos, media hora, te duchas y ya sigues el resto del día con una energía brutal. Porque a mí al menos el entreno de fuerza, por mucho que me machaque, me multiplica la energía. Es curioso porque hay veces que haces un entreno súper fuerte en bici o corriendo de buena mañana y a mí es como que me deja, puedes estar más fatigado, pero lo hago con entreno de fuerza y me pongo a tope. Y eso, yo es una cosa que recomiendo muchísimo a todos. Sí, no solo que recomiendas, sino que está demostrado que trae beneficios y que vais a ganar rendimiento. Igual que correr, si os gusta correr, no dejéis de hacerlo porque pensáis que vais a perder rendimiento. Al contrario, vais a hacer un día algo diferente, que vais a despejar la mente, que vais a disfrutar y luego vais a coger la bici con muchas más ganas y energía. Dime. ¿Tenéis algún consejo para hacer ejercicios que te ayuden a beneficiar al máximo esta fuerza para el ciclismo, o que también que no te hinchen? Sí. Vale, espera, lo digo para que no se habrá oído con el micro. Ejercicios que te ayuden a mejorar el rendimiento sin que te hipertrofien. Sí, al final los que os vamos a enseñar son los que os van a hacer ganar más rendimiento encima de la bici, pero sobre todo cómo lo vamos a hacer. O sea, no vamos a trabajar con series de 10, 15 repeticiones con cargas para trabajar la hipertrofia. Es decir, por ejemplo, si mi 1RM en sentadilla son 100 kilos, para hacer hipertrofia debería trabajar al 60 más o menos % de mi RM, ¿vale? Para que me entiendas. Nosotros vamos a trabajar con cargas un poco más altas, pero con muchas menos repeticiones, es decir, unas 6, ¿vale? Con recuperaciones completas. Con eso vas a conseguir que no hipertrofies, ¿vale? Que sí que ganes algo de peso porque vas a ganar musculatura, pero no solo que no hipertrofies, sino que no fatigues tanto la musculatura y puedas rendir mejor encima de la bici. Y sobre todo, es mejor, sí. Perdón. En vez de 10, es en 6. Exacto. Más rápidas. Sí, siempre en la fase final del trabajo de fuerza, es decir, cuando ya estamos en la fase de fuerza máxima, ¿vale? Cuando ya hemos pasado el periodo de adaptación y ya podemos trabajar con garantía de no lesionarnos con estas cargas. Sí, ¿Vale? Menos carga, pensaba que sería sí. menos peso, más Sí, carga. más carga, menos repeticiones. ¿Estás hablando de, si tienes la RM, estás hablando de 80? Sí, más o menos, sí. Pero siempre, insisto, cuando ya has hecho una buena aclimatación con los ejercicios. Exacto. Y sobre todo para no hipertrofiarte, porque sí que vas a tocar los rangos que ha dicho de hipertrofia, pero no te vas a quedar ahí buscando la hipertrofia solo y saliendo reventado del gimnasio. O sea, al final te hipertrofias cuando tienes un surplus calórico también. Para hipertrofiarte es de comer más de lo que gastas. Si tú vas en déficit calórico, aunque hagas hipertrofia no te vas a hipertrofiar, porque vas a tener más desgaste. Entonces, eso es una cosa que es fácil. O sea, cuando tú combinas entreno concurrente, entreno de resistencia con entreno de fuerza, es mucho más difícil que hipertrofies que si solo haces fuerza. Si tú ahora, Manel, dejas de ir en bici y te pones a hacer fuerza, te vas a poner mucho más grande que si haces la misma fuerza, pero sigues corriendo y yendo en bici. Entonces, eso por un lado, y por el otro, al final también va con tu ingesta calórica y con el déficit o surplus que tú lleves. Es una de las cosas más importantes para hacerte más grande o no. Lo entiendo perfectamente. En mi caso, por ejemplo, claro, hoy sumo pocas horas de bici, pero hago deporte y mi trabajo, por ejemplo, es físico, pero es andar. Tengo un gasto, pero a veces este gasto estoy musculando las piernas porque llevo aparatos, llevo cosas y es como que si dejo de comer no tengo energía, o sea, necesito comer. Pero tampoco sumo tantas horas de bici o de comer como para que tengas este déficit tampoco, ¿no? Pero tú has de comer entonces lo que tú necesitas. Has de saber el gasto que tú tienes en tu día a día y comer eso. Y por eso has de calcular las macros, traquearlas, o sea, macros y ingesta total, para clavártelo ahí y conocer bien qué es lo que necesitas. Porque a lo mejor
piensas que no y vas en surplus con ciertos alimentos, o a lo mejor vas en déficit y no te da lo suficiente. Sobre todo pasa cuando entrenas mucho, es muy fácil crear un déficit, porque a veces piensas, ya estoy comiendo mucho, pero es que el desgaste, por ejemplo, si hubiéramos hecho hoy las 4 horas y media, pues calculas, yo qué sé, a lo mejor son 2.500 calorías o algo más, si lo sumas a tu metabolismo basal y tal, si no comes, o sea, has de mirar bien, porque cuando entrenas duro, muy fácil crear déficit y lo que dices tú, de ir más fatigado. Pero y lo mismo pasa al revés, si no sabes bien lo que comes, es muy fácil estar comiendo mucho más de lo que piensas. Y por eso te lo has de controlar. Los rangos de potencia que en el curso estaba, trabajaba. Y para trabajar era la fuerza máxima, luego la potencia. Entonces, para trabajar potencia te metías en rangos de más o menos de 60, del 60%. Con más repeticiones ahí trabajas más potencia, como más sostenido en el tiempo, y luego la fuerza máxima era lo que tú decías, menos repeticiones y con más peso. Sí. Pero un poco te lo enfocaban que en función de lo que tú quisieras hacer, si era como para tiradas más largas, sí que era rangos de 60 y mucho más sostenido con más repeticiones, pero ahí no sé si hipertrofias más, lo que comentamos, o trabajar la fuerza máxima pura para buscar la explosividad. Yo quería entender que era en función del objetivo que tú buscaras, si era explosividad o era potencia pura. No sé si... Sí, yo te digo lo que a mí me ha ido mejor. Es cuando he hecho esta aclimatación y ya sé que estoy preparado para hacer estos ejercicios porque tengo la técnica y porque ha habido una progresión, lo que mejor me ha ido y lo que he notado más beneficios es cuando he trabajado con cargas altas, con pocas repeticiones, máxima velocidad de ejecución y pausas muy largas entre ejercicio y ejercicio. Muy largas quiere decir unos 3 minutos. ¿Vale? ¿Más de 3 minutos sería demasiado? No. Es que es lo que tú necesites para recuperar, depende de... Sí. Claro, yo te digo mi caso. Sí. Y nada, si os parece, como vamos un poco justos de tiempo, vamos al grano con los ejercicios. Sí. Y perdona una aclaración. Yo, por ejemplo, en el gimnasio nunca he cronometrado. Por ejemplo, cuando haces series, el tiempo va a rajatabla. Pero aquí en el gimnasio lo he hecho un poco por sensaciones. Miro y digo, son y 23 y 41. Más o menos calculo. Y lo mismo, pueden ser 3 minutos, 4, 4 y medio o 2:40. No pasa nada. Claro, cómo tú te sientes, exacto. Claro. No va a dejar de funcionar. Lo importante es que estés fresco para, como dice Cristian, hacer de calidad todas las repeticiones y que no hagas tampoco descanso como para que a las 6 ya estés ahí y no puedas subir, ¿sabes? Sí. Que le metas la velocidad que toca y demás. No, y tenéis que saber lo que se está utilizando el encoder, que es como un cable que se pone aquí, ¿vale? Y lo que te mide es la velocidad de movimiento que estás ejecutando tú. Y cuando hay una bajada de la velocidad es cuando paras de hacer el ejercicio, que suele ser alrededor de estas repeticiones que decimos. Pero es cuando vas muy al detalle. Es decir, seguramente deportistas World Tour lo hagan, nosotros no nos hace falta. Utilizan el encoder, ¿verdad? Sí. Una pregunta. He hecho 6 repeticiones. Sí. ¿Pero cuántas series? Sí, yo suelo hacer unas 3. Sí. O 4 también. Sí, y para optimizar el tiempo, entre serie y serie hago un poco de core, tablas, sí. ¿Cómo saber, por ejemplo, cuál es el peso máximo, digamos, Sí, es buena pregunta. Debes... A ver, en el gimnasio no se puede ver poco, pero en casa es más complicado. Claro, es que lo tienes que hacer en el gym para saber realmente la carga que tú puedes sostener. Claro, en casa si tienes peso limitado es difícil. A ver, en casa tengo la barra y tengo el peso, pero no tengo esa guía. O sea, claro, si por ejemplo tú tienes 50 kilos y puedes hacer 10 repeticiones, pues estás muy lejos de tu RM. Lo suyo sería ir al gym y saber más o menos, pues yo puedo hacer con 120 kilos 2 repeticiones, pues ya sabes que estás ahí, ¿vale? Entonces pues bajas un poco la carga. No, yo en mi caso lo hacía en torno a 90 kilos. Esas 6 repeticiones con descansos completos. Y eso es lo que sin duda me dio mejores beneficios. Nico, mírate la clase del instituto que explico cómo medir el entreno de fuerza con RPE, porque te va a ser muy fácil para medirlo. Porque al final la RM también es muy difícil de calcular. O sea, tú porque lo tienes en casa y te es más difícil, pero para no ir en gym y tal, y la RM también fluctúa mucho en los días, no es siempre la misma. Con la RPE te lo vas a hacer bien. Que tú entrenes y digas, vale, yo ya sé que me quedan 3 repeticiones en recámara o 4, podría hacer 4 más con la misma calidad, lo que sea, y tu percepción de esfuerzo ya vas a saber si le pones un poco más de peso, le quitas o
o lo que sea. No hace falta tampoco ser tan preciso. Y, perdón, Però hauríem de passar. Són i 25. vale. I si... Sí, deixem les preguntes Espera, per perdona final. un moment. No, anava a dir... Bueno, espera. I si esperem a ja que vinguin